Hola, bienvenidos a su canal de Asesorías de Prexun. Soy la maestra Nancy, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Hay que tener a la mano nuestro libro de temas selectos de química y vamos a ubicarnos entre las páginas 148, 149 para ir dando las respuestas del ejercicio 4.4. que nos vienen hablando del tema de la ley de Charles. Nos dice despeje la incógnita que se le indica de acuerdo a la ley de Charles. ¿Cuál es la ley de Charles? La ley de Charles es la que me va a relacionar el volumen con la temperatura. ¿Y de qué manera se relaciona? De una manera directamente proporcional. El volumen 1 entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Así nos queda la relación de la ley de Charles. Esta ley de Charles nos dice que si la temperatura aumenta, entonces también va a aumentar el volumen. Eso es directamente proporcional. Y si la temperatura del gas disminuye, entonces también va a disminuir el volumen del gas. Podemos entonces nosotros despejar cada una de estas variables dependiendo de lo que nos soliciten. Tenemos, por ejemplo, despejar el volumen 1. ¿Cómo despejo el volumen 1? Pasando la temperatura 1 hacia el otro lado, en donde arriba para que multiplique. Entonces vamos a tener que el volumen 1 es igual a el volumen 2 que multiplica, este se pasa para arriba, que multiplica a la temperatura 1 entre lo que ya teníamos aquí, que es temperatura 2. Si ahora lo que queremos es la temperatura 1, pues también nos podemos ayudar, por ejemplo, de esto que ya tenemos aquí. Pasamos la temperatura 2 hacia el otro lado multiplicando para ir despejando T1, entonces nos quedaría B1 por T2, ya pasamos este para acá, ahora nos falta quitar el volumen, y como lo quitamos, lo pasamos hacia el otro lado, dividiendo. Y esta sería la fórmula para calcular la temperatura número 1. Ahora vamos con el volumen 2. El volumen 2 lo vamos a despejar pasando la temperatura 2 hacia el otro lado. ¿Y cómo la vamos a pasar? Si aquí está dividiendo, la vamos a pasar multiplicando y la vamos a poner aquí arriba entonces. De tal manera que el volumen 2 me va a quedar como volumen 1 por esta hacia acá, temperatura 2 entre lo que ya teníamos aquí, que es temperatura 1. Y para despejar la temperatura 2, nos podemos ayudar de esto que ya tenemos aquí. La temperatura 2, entonces vamos primero a pasar el temperatura 1 hacia el otro lado y la pasamos multiplicando. De tal manera que nos va a quedar que la temperatura 1 por el volumen 2, ya esta la pasamos para acá. Queremos temperatura 2, hay que pasar volumen 1 hacia el otro lado. ¿Y cómo lo vamos a pasar? Lo vamos a pasar dividiendo entre el volumen 1. Y así nos quedarían cada una de nuestras formulitas para las diferentes incógnitas que se nos vayan presentando. Tenemos entonces el ejercicio número 2 con diferentes incisos. Nos dice que tenemos un globo que contiene 3.300 mililitros del gas helio a 85 grados centígrados. ¿Cuál es el nuevo volumen del gas cuando la cantidad y la presión permanecen constantes? Y la temperatura cambia conforme a los siguientes incisos. Tenemos entonces como dato un volumen número 1. Volumen 1 es igual a 3.300 mililitros. Como dijimos que tenemos que tener el volumen en los gases, hay que siempre medir el volumen para aplicar cada una de las leyes en litros.
Entonces convertimos a litros, 3.300 lo dividimos entre 1000 y vamos a obtener 3.3 litros, que está a una temperatura 1 de 85 grados centígrados. Estas son unidades correctas de la temperatura, pero las leyes de los gases fueron decretadas mediante la escala de Kelvin. Entonces tenemos que convertir los grados centígrados a Kelvin. ¿Cómo convertimos los grados centígrados a Kelvin? Simplemente sumándole 273 grados. Entonces a este 85 le vamos a sumar 273 para convertirlo a grado Kelvin. 85 más 273 me van a dar una temperatura 1 de 358 Kelvin. Y ese es el valor que vamos a estar utilizando. Ahora nos dice cuál es el nuevo volumen. Vamos a estar siempre buscando el volumen 2 en base a las diferentes temperaturas. Tenemos primero una temperatura 2, esta sería una temperatura 2 de 60 grados centígrados. ¿Se puede en grados centígrados? No, tengo que convertirlo a Kelvin. Le sumamos 273. Y ahora sí ya podemos hacer uso de nuestra fórmula de la ley de Charles, en donde teníamos nosotros que el volumen número 2, que es el que estamos buscando, va a ser igual a el volumen 1 por la temperatura 2 entre la temperatura 1. Volumen 1, 3.3 litros, que lo vamos a multiplicar por la temperatura 2. En el inciso A es 333 Kelvin, entre la temperatura 1, que dedujimos que era 358 Kelvin. Volumen 2 es igual a 3.3 por 333 entre 358. Me van a dar un volumen de 3.06 litros. 0,69, casi 0,7, ¿sí? Entonces vemos que el volumen disminuye porque teníamos al principio 3.3 y ahora tenemos 3.09. ¿Por qué disminuye? Porque también está disminuyendo la temperatura. Si la temperatura disminuye, entonces el volumen también va a disminuir. Ahora vamos a hacerlo con el inciso B, en donde el inciso B nos dice que la temperatura es de 890 Kelvin. Ya me lo están dando en Kelvin, entonces así lo vamos a utilizar. 890 Kelvin. Estamos utilizando la misma fórmula porque seguimos con la incógnita del volumen 2. Y por lo tanto, el volumen 2 en el inciso B es igual a el volumen 1, 3.3 litros, por la temperatura 2, que ahora en el inciso B son 890 Kelvin. Vemos que la temperatura está aumentando, porque la temperatura 1 era de 358 Kelvin. Hacemos las operaciones 3.3 por 890 y lo dividimos entre 358 y vamos a obtener un resultado de 8.2 litros. Aquí, como vemos, los Kelvin se van con los Kelvin y entonces me están quedando litros. Ahora vamos con el inciso C. En el inciso C me dicen que ahora la temperatura es de 25 grados centígrados. 25 grados centígrados, no lo podemos utilizar así. Entonces hay que convertirla a grados Kelvin. ¿Cómo le hacemos? Sumándole 273. Y ahora sí, ya este valor lo podemos aplicar para calcular el volumen número 2.
Volumen número 2 es igual al volumen 1, que siempre ha sido el mismo, 3.3 litros, por la temperatura 2, que ahora en el inciso C son 298. Y ahora vemos que la temperatura está disminuyendo, porque la temperatura 1 era de 358 Kelvin. Los Kelvin los anulamos y nos vamos a quedar con litros. Hacemos la operación 3.3 por 298 y lo dividimos entre 358 y vamos a obtener que ahora el volumen es de 2.7 litros. Vemos que el volumen disminuye. Si disminuye la temperatura, el volumen también va a disminuir. Con esto terminamos esta sesión. Si te gustó este video y te ayudó a estudiar, regálanos un like. Comparte y suscríbete al canal para seguir generando mayor contenido. Muchas gracias.